Acompáñennos a visitar los diferentes emprendimientos y negocios de esta linda ciudad de Otavalo. Hoy iniciamos desde el terminal terrestre de Otavalo. Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente. No se olviden, escríbanos al 096 75 013 98 en caso de que usted quiera que visitemos su negocio o emprendimiento. Así que avanzamos desde esta calle, desde la calle Atahualpa en Otavalo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, Blanquita, ¿cómo buenos le va? días, hola. Gracias por recibirnos. Esto es Wasiplay, ¿no es cierto? Sí, es Wasiplay, casita de juegos para los más pequeñitos de la casa, para que se puedan divertir, distraerse un ratito, después, como dice usted, después de clases. Si trabajaron bien en clases, pues tráiganle un premio, una horita aquí de juegos para los más pequeñitos. Pueden venir a jugar, son niñitos desde 2 añitos hasta los 12 añitos. Tenemos juegos para chiquititos, la cajita de arena, que no es alérgica, es para estimulación ya vamos a conocer esos también. Pero usted ni bien llega, puede acá en este mueblecito llegar y dejar los zapatitos o las mochilas que vienen trayendo o demás cositas, guarda. Se sacan ya los zapatitos y empezamos ahora sí a recorrer viendo los juegos, y aquí también hay el espacio para que descansen los padres o los hermanos. Por lo general los hermanos mayores le mandan con el guagua, vaya, llévenle los juegos. Sí, entonces ahí pueden descansar, y aquí tienen desde el gusanito para que ingresen los niñitos al otro lado, los más grandecitos, para que puedan ingresar a jugar. Esto es un área para niños ¿de qué edad? Esto es como para desde añito y medio, 2 añitos hasta los 7 añitos. Pero como digo, para aquí jugar no hay edad. Todos ingresan a la caja de arena, los chiquitos van a los juegos grandes, los grandes vienen acá por las pelotitas. Estas son las pelotitas, van nomás. No se puede lanzar, no se va a lastimar, va a caer suave. Acá tenemos también el área de cocina, que es para las niñitas. Les gusta venir aquí a hacerse sus almuercitos. A veces están aquí jugando, que su comidita, que su desayunito, entonces interactúan bastante aquí los niñitos con los papitos. ¿Qué edad de aquí pueden jugar en esta área? Aquí están desde los 3 añitos. Yo digo, desde los más chiquititos, ellos vienen a la cocinita. Se ponen a jugar, y a veces los papitos están esperando y le pasan en el platito, papá, y ahí se el desayuno. Qué lindo, mira, aquí interactúan los papitos y los niñitos, los hijos. Papás, hijos juegan, los papitos están aquí sentados jugando con ellos, o sea, sí, pues para pasar una tarde divertida. Aquí vienen los niñitos, aquí se cobra por horitas por niño, los papitos no pagan, ingresan gratis, más que todo por el cuidado de los niñitos mismos. Si el papito quiere estar pendiente del niño, quiere jugar, bienvenido sea, ingresa el papito también. El papito no paga la entrada. Ya, pero los niños, ¿cuánto pagan? Los niñitos tienen un costo de $3 por hora, y la promoción que es de 2 niños por $5 la horita. Esta es la promoción de 2 por 5. Hay arena también, aquí cámaras puede ver nomás para los más pequeñitos de 3 años. Si no a la playa, pues aquí puede venir. La arena no es alérgico ni nada por el estilo, es más bien estimulación temprana para que puedan manejar y a mover las manitos, los deditos, todo es para los chiquititos. Ay, ahí entretenidos, metidos aquí, jueguen. Uy, no creo que vayan a querer la arena de un lado a otro lado, pero se divierten los niños. Entrado aquí a la arena ya no quieren salir. Exacto, ¿qué van a querer salir? Los más pequeñitos van a decir que le dejen otra hora más. ¿Nos reitera el costo nuevamente? El costito es por hora, un niño por $3 y 2 niños por $5, que es la promoción. Adicional de eso, nosotros también les regalamos una cartilla de fidelidad, en la cual cada que nos visitan les pegamos un sticker, completan los 5 stickers como este y reclaman una horita gratis de juegos. Vean nomás, entonces para los fieles que vengan, ¿no? Cualquier cliente que nos visite, nosotros desde la primera visita, nosotros ya le entregamos una cartita y ya con el primer sticker de primera visita. Si vamos a traer a los más pequeñitos, mientras cámara va viendo los demás juegos para los más grandecitos, ya dentro de 5 o 6 añitos también. Nos reitera los horarios de atención, doña Blanquita. Trabajamos todos los días. A veces por alguna emergencia o algo no se atiende, pero igual nosotros publicamos, tenemos una página de Facebook, Wasiplay, también tenemos en TikTok Wasiplay, también publicamos ahí cuando no se va a poder abrir. O a veces tenemos reservación de cumpleaños, también publicamos que a veces de tal hora a tal hora no vamos a atender a público por reservación de cumpleaños infantiles. Una reservación, ¿cuánto es lo que cuesta? La reservación tiene un costo de $50
por 2 horas. En esas 2 horitas el niño puede jugar. Si desean, también trabajamos con animadores, con payasitos por 2 horitas. Igual es otro costito adicional, pero eso ya se habla con el cliente mismo, porque hay clientes que, como le digo, quieren solo juegos para niños. O sea, no quieren nada más. Pero solamente vienen a jugar los niños. Pero la base son los $50 por las 2 horas. Ese es el combito. En el combito nosotros le ayudamos lo que es con una decoración simple, lo que vienen globitos, cortinas, el feliz cumpleaños. Se le ayuda también con una mesita para que pueda colocar los bocadillos. Sí, eso le viene en el combito de $50. Nuevamente reiteramos el horario de atención de lunes a viernes, doña Blanquita. De 3 de la tarde a 8 de la noche. Sábados estamos desde la 1:30 a 8 de la noche y los domingos desde las 11 hasta las 8 de la noche. Vean, nomás hasta las 8 de la noche puede tener a los guaguas aquí jugando, distrayéndose y cazando para llevarse a la casa a dormir directamente. Sí, exactamente. A veces hay, como le digo, en excepciones, a veces tenemos cumpleaños, quieren en la mañana, también hacemos reservaciones para cumpleaños. Si desean en la mañana, abrimos el local, se le atiende las 2 horas que es de cumpleaños. Perfecto. Una invitación final ya para nosotros también avanzar al siguiente emprendimiento, pero no obstante reiterar la ubicación. Estamos en la Avenida Quito. Avenida Quito, entre Atahualpa y Luis Alberto de la Torre. Como lo conocen otros cerca, las Gradas Curiñán, es como que ya un poquito más lo están conociendo. Pues les invito a todos los papitos que traigan a sus hijos, a sus niñitos a disfrutar aquí una tarde de diversiones. De lunes, o sea, abrimos todos los días en la tardecitas para que puedan entrar a sus niñitos, a que se distraigan, a que jueguen, a que dejen un ratito volar la mente para que no estén como que solo en clases, solo en tareas, nada, que se distraigan un ratito aquí. Les invito aquí Guasi Play, les espera con los brazos abiertos a todos los niños. Fines de semana, sábados y domingos regalamos gelatina a los niñitos para que puedan acercarse. Pues les invitamos, bienvenidos a Guasi Play. No más como les enganchan a los guaguas y a los padres de familia también. Y así, doña Blanquita, nos despedimos. Nosotros también vamos a avanzar al siguiente emprendimiento. Muchas gracias por visitarnos. Igual ustedes traerán a sus niños. Aquí les esperamos. Cuando tengamos, digamos, ya ahí para los sobrinos y demás, les podemos traer aquí a los más pequeñitos para poder también nosotros los padres poder tener este espacio de esparcimiento con ellos. Aquí en Guasi Play, ubicado en la Avenida Quito y Atahualpa, justo. Se puede dar referencia a lo que es el Curiñán o la Fiscalía de Imbabura, que está justamente en la esquina. Y así avanzamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué nomás está vendiendo en esta mañana? Hay ají, limón, ajo. ¿En cuánto está? $1. ¿A dólar? ¿Desde qué hora está usted aquí? Desde mañana. Más o menos, ¿a qué hora llegó? Yo llegué a las 7 de la mañana. ¿Y hasta qué hora se queda? Hasta las 7 de la noche. 7 de la noche aquí, en este sol, así lluvia. No, la lluvia alzamos, sí. Ay, ya. ¿Y viene todos los días? Todos los días. Nada, nomás, ¿y desde dónde viene usted? Yo vengo de Ibarra. ¿Desde Ibarra? Sí. Desde la parte de la Florida. Es que yo no llegué a tener puesto, vendía en el Banco Solidario y por la pandemia me quitaron, no me volvió a dar el comisario. Qué injusticia. ¿Por qué no le dieron? ¿Diciendo que? Por lo que permitieron ya sentarme ahí en el banco, era ahí, así yo me sentaba a un ladito, no me dejaron. Qué mal que haya pasado eso. Imagínese venir desde Ibarra acá a Otavalo. ¿Y le va bien o cómo le va? A veces, porque no dejan los municipales vender. ¿Qué pediría usted a las autoridades? Que nos dejen vender. Que le dejen vender. ¿Y todos los productos usted viene comprando del mayorista? Del mayorista. Más desde Ibarra, imagínense cómo viene la ceñito desde Ibarra
ya que en su ciudad no le permiten realizar el trabajo con un puesto, como dijo ella, viene acá a sentarse justo acá en la calle Atahualpa para vender sus productos entre tomates, limones, ajo y demás productitos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, imagínense. Se vende hasta las 6, hasta las 5, de ahí me voy. De ahí cuando no se vende tengo que esperar la noche que viene la gente y compra. Pero bueno, eso es no rendirse, estar continuando trabajando. Eso es lo que nos representa la gente. Es que me quedé viuda. La necesidad, pero también se puede continuar, ¿verdad? Sí. Entonces, y así, muchas gracias, y así vamos conociendo a las personas que van trabajando de esta manera con sus pequeños puestos informales, que también genera la pequeña economía, ¿no? Que ayuda a la circulación de la economía acá en nuestro país. Y así, no únicamente como la señora de hace un momento que viene de Zibarra, hay personas también que son de acá, de Otavalo, o quizá también vengan de otras partes, ¿no? Que vienen a vender sus productos en estos espacios que ven oportuno para poder sostener también sus hogares. Vamos a ir conociendo y hablando también con algunas personas que se han podido por lo menos colocar sus sombrillas y poder seguir vendiendo para sostener, ¿no? Para sostener a la familia. Buenos días, ¿cómo están? ¿De dónde son ustedes? De Otavalo City. ¿De qué parte de Otavalo City? Otama City. ¿Desde qué hora ustedes están aquí? Hace una hora. Hace una hora. ¿Y hasta qué hora suelen quedarse ustedes? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora suelen quedarse? Hasta las 2. ¿Se vende todo o cómo han visto que está ahorita? Depende cómo venda, cómo haya clientes. Den llamando ustedes que están. Ya, pero ella dice, vemos que están con habas, con alverjita, ¿y siempre vienen con estos productos o traen más productos? Sí, esto no es. Con eso nomás. Por acá con el otro compañerito que decía que no se vende. Cuéntenos, ¿usted de dónde viene? De acá, de Otavalo mismo, la vía Quiroga. Ya, ¿y usted desde qué hora está aquí? Desde las 7, pero buscamos el pan de cada día para buscar a mantener nuestras familias. Para en veces los municipales no nos dejan. O sea, en veces porque no hay puestos, no porque hay no hay puesto, que... o así, pues, porque hay gente por acá. Porque si fuéramos de otro lado, igual no se vende. Entonces buscamos hoy la actualidad de la economía del país que no hay. Exacto, somos... Entonces por eso es el problema, que salimos a vender en las calles, ofrecemos nuestros productos. ¿Y usted qué productos trajo en esta mañana? Agite lo que ve. A ver, vamos a ver ahí qué es lo que tiene. ¿Cuál es su nombre? Jorge Delgado. Don Jorge. Ya. Eso es lo que ofrecimos de la cereza, los tomates, los limones. Ya. Así, las tamarindas. Ya, una invitación a la gente que va a ver, estamos en un recorrido de un randipa y caserita, pero también esta economía, esta manera de vender también es válida dentro de lo que es el randipa y caserita. Una invitación a la gente propia y visitantes. Una invitación a la ciudadanía otavaleña, porque nos compartimos de unos a otros entre los vendedores de la ciudadanía, o buscan la mejor economía, tanto que afuera o mejor que adentro, ¿no? Porque obvio que adentro los locales venden más caro, dicen, la gente misma de la ciudadanía nos oponen o nos dicen, entonces porque vende más caro, entonces acá nos es fresco. Un poco frescos y un poquito más, y hablemos un poquito más de un tomate o una cebolla se le pone. Y así a pesar de la lluvia y el sol, con carretilla, aquí con así carretilla, así es como lucha la gente de Otavalo. Y así debería ser, no el presidente ahorita no va, que están solo por la autoridad, la Policía Nacional, pues ya está bien, por eso quizás que nos comprenda como autoridades, no nos dejan trabajar, por eso hay mucha delincuencia, entonces también eso también deberían las autoridades entender la economía de lo que está del país más claro. Si tuviéramos buena economía, nadie volviera a las calles, o nadie fuéramos, entonces eso es el problema, señorita. Muchísimas gracias, y así es el testimonio de la gente que vende en la calle. Randipa y Caserita también se encarga de conocer y también hablar con las personas que generan esta economía minorista, pero que genera economía. Y así en Otavalo, hoy miércoles
de feria se hace presente también en esta calle Atahualpa, en el Copacabana y en diferentes puntos también, como en el 31 y en otras calles más que suelen estar los vendedores, ¿no? Bueno, y así nosotros avanzamos al siguiente emprendimiento. Y desde las Salinas y Avenida Ramón Roca, nosotros visitamos a 100% Chonero. Aquí el restaurante y cafetería, como podemos observar, 100% Chonero, que está ubicado en la Roca y Salinas esquina. Usted puede llegar, visitar y deleitarse de los exquisitos platos que ofrece 100% Chonero. Aquí en Otavalo, justo en el centro, porque hay otro Chonero que es por la Panamericana, pero este está en el centro de Otavalo, justo aquí en la Roca y Salinas. Y usted puede llegar, visitar y disfrutar de la exquisita comida que ofrece. Vamos a conocer más de los diversos servicios que ofrecen. Platos en base de maduro, típicos de Chone, ¿no? Mariscos, desayunos, un restaurante y cafetería completo acá, ahora en el centro de Otavalo. Pues también nos pueden ofrecer bocadillos tradicionales y demás. Así que vamos a entrar. Y Tania, que es la encargada, ¿cómo está? Buenos días, hola Tania. ¿Cómo estás? Buenos días. Veníamos a probar algo, estamos con un hambre que nos imagina. Claro que sí, bienvenidas. Por favor, tomen asiento. Perfecto, vamos, sigamos y conozcamos también la diversidad de platillos que ofrece aquí el Chonero. ¿Qué nomás tenemos? Mira, somos muy destacados por lo que es la guatita. ¿Ya? Pero tenemos platos fuertes, como son el bolón en salsa de marisco, los camarones apanados. ¿Ya? Tenemos un nuevo plato que es el majarisco también. Viene con todos los mariscos, es súper rico. Está fresco, todo fresco, Sí, ¿verdad? todo fresco al momento. ¿Ya? ¿En qué horario se están atendiendo? Nuestro horario de atención es de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, 7:30, 9 de la noche. de domingo a domingo. También veíamos que ofrecen el servicio de cafetería también. También, lo que son bolones, tigrillos es nuestra especialidad también. ¡Oh, qué rico! Sí. Ya, no sé si es que podemos ver algún plato tal vez. Claro que en sí, este por momento, supuesto. con el plato que se representen más, mientras nosotros vamos a dar un recorrido por alrededor para ver los espacios que tienen también aquí en 100% el Chonero. Reiterar también que hay otro también por la Panamericana, ¿no? Sí. Se extienden para acá, justo al centro. Son nuevos aquí en este espacio también. Sí, tenemos solamente dos meses de apertura recién, pero igual sí. Pero es el Estamos mismo, en la es el mismo Panamericana. 100% Chonero, ¿no? Entonces cámara le va a acompañar acá a Tania también a la cocina. Claro que para sí, no hay ningún problema. Ya, listo, entonces vamos, le seguimos para que usted nos muestre, ¿no? Reiteramos, estamos en la Roca y Salinas de esquina. Usted puede llegar y disfrutar de platos que dejarán a su paladar deleitados con 100% Chonero. Platos en base de maduro, típicos de Chonero, ¿no? Mariscos y demás. Sigan, por favor. Nomás cuéntenos, pero ¿qué nomás tenemos por aquí? A ver, por el momento la preparación que tenemos acá es el bolón en salsa de marisco. Es un bolón de verde relleno de camarón que viene con la porción de pescado, camarón y concha. Perfecto. Viene con una porción de arroz acompañado. Listo, vean nomás cómo se ve, qué delicia. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Que veía por acá que había maduros, que había ya los huevitos. Vean nomás cómo les están ya preparando por acá. Rico, ya está dando hambre para los que vayan a ir a almorzar tal vez. Y la variedad también, la diversidad de platos también que aquí ofrecen en el Chonero. Claro, los secos también le podemos ofrecer, lo que es sequito de pollo, guatita, sequito de costilla, lengua. Vean nomás, para que no se pueda perder. Vimos también conchas asadas. Conchas asadas también, eso sí. Mariscos, conchas asadas y demás que vamos a ver en el menú en donde nos vayamos a sentar. Pero solo queríamos recorrer un poquito de aquí de la cocina también para que vean que el espacio es adecuado y demás también, ¿no? Listo. Así que mientras dejamos a Tania, le vamos a dejar un ratito para nosotros también ir a hacer el recorrido por los alrededores para que ustedes puedan llegar y ver y sentirse cómodos también en este espacio que es seguro aquí, justo en la Salina y Roca.
La guatita con bolón, $4. Más camarones. Uy, qué rico la bandeja, 100% chonero. Super bandeja para que pueda servirse con toda la familia también. Esta está muy buena. Y la bandeja individual para los que no queremos compartir. Aquí están los mariscos, más bolones. Y esta que es la que quiero probar con mi familia, que son las conchas asadas. Nada más está la presentación y me gustó. Ahora acá tenemos el encocado. ¿A quién le gusta el encocado? Sentirse en otro ambiente, ¿no? Saber que estoy en Otavalo, pero me siento que estoy en Chon. La comida. Sí, bueno, entonces en la Roca y Salinas, esquina justo al lado del colegio Chantal. En la esquina, Roca y Salinas de esquina, 100% chonero. También tienen su otro local que es en la Panamericana, pero este que está en el centro ya lleva 2 mesecitos, así que son totalmente nuevos. Ustedes pueden llegar y disfrutar y deleitarse con precios. O sea, que si están buenazos, están bastante, sobre todo bastante, como pueden ver, ¿no? Y ahí ustedes llegan o reservan también junto con Tania. Y pueden hacer reservaciones o pedidos a domicilio igual. No se abstengan de darse este buen trato, ¿no? En lo que es la comida. Ah, no más, qué delicia que ofrece 100% chonero, Tania. ¿Qué nomás contiene? El marisco, viene todas las porciones de marisco, viene con pulpo, calamar, concha, pescado, langostino, camarón. Ya. Viene con una salsa de marisco, es súper rico. Aquí estamos desde 100% chonero, justo en las Salinas y con Dani. Para reservaciones o pedidos directamente, comunicarse con el número 099-99-11-125. Le atenderemos con todo el gusto. Perfecto. Para reservaciones, directamente con ustedes, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema. Nuevamente los horarios de atención para que la gente que nos esté mirando estén atentos, porque hay muchos viajeros que están viniendo de diferentes partes. Nuestros queridos mindalaes ya están acá en Otavalo, entonces para que lleguen y estén acá sentaditos comiendo junto a 100% chonero. Mira, nuestro horario de atención es de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, de lunes a domingo. Perfecto, de lunes a domingo usted puede llamar, llegar y pedir, sentarse acá y con toda su familia si es posible. Bienvenidos y bienvenidas. Y en un momentito nosotros vamos a seguir comiendo porque sí vemos, perdón, provecho para todos. Muchas gracias, provecho para todos. La salsa está buenísima y con arroz. A ver. Desde 100% chonero nos despedimos para visitar el siguiente emprendimiento. Al 100% chonero. Bueno, y así hemos llegado también a otro de los emprendimientos que nos han escrito. A ver, es Ñucanchi Coffee. ¿Quiénes nos están esperando? Víctor nos está esperando, está justo ubicado a una esquinita de la Plaza de Poncho, como ustedes pudieron observar. Hoy ya miércoles de feria y demás. No se olvide escribirnos a Randipay, Caserito, Caserita como APAC TV. Vamos a conocer este emprendimiento que es muy bonito, que se dedica a lo que es la cafetería de especialidad aquí en Otavalo. Todos los días, lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la noche. Y los domingos también atienden desde las 8:30 hasta las 7 de la noche. Usted puede pasar por esta calle que es la Sucre entre la Quito y la otra es Quiroga. Entonces usted puede llegar acá y percibir el aroma rico de lo que es el grano, de lo que es el café aquí. Vamos a entrar y ver un poquito cómo están. Buenos días. ¿Ya? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Ahí?
Listo. Así, vamos. Ya. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos a la cafetería de especialidad, New Canchi Coffee. Qué rico. Huele súper delicioso, ni bien se pasa por la calle, huele muy, muy, muy rico. Es un aroma que se siente. ¿Este café de dónde es, Víctor? Bueno, tenemos nuestro propio café de especialidad. Nosotros compramos café en verde para tostarlo. Es un café de Loja. Es un cafecito arábico. Es un café de altura. ¿Sí? Más o menos este café se está produciendo a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Bueno, y vemos ahorita en pantalla que tienen los granos también, o qué. Sí, tenemos diferentes variedades de café en grano o cacao en polvo. Cacao es igual 100% natural o con jengibre o como chocolate para niños. Tenemos diferentes productos de varias organizaciones y productores de acá de Ecuador. Wow. Sí, por ¿Cómo ejemplo, cuáles? Callari es una de las organizaciones de la Amazonía. Tenemos San José, que es un chocolate de los ríos. Bueno, Sacha es otro de los productos de Callari, que tiene más que todo en diferentes porcentajes y con diferentes sabores. Pero entonces, bueno, el cacao se diferencia dependiendo del porcentaje. Un 60% es como un chocolate que es un poquito más dulce y viene acompañado de café tostado con chocolate. Sí. ¡Qué rico! Mientras va subiendo el porcentaje, tenemos como por ejemplo un 85% que podríamos decir que es un chocolate semi amargo. Este viene acompañado con vainilla. Entonces, mientras va subiendo, el chocolate igual es ya sin azúcar. Por ejemplo, este es un 100% cacao, es un chocolate sin azúcar. De pronto, si desea degustar, tenemos degustación. Deme un minuto. Ya. Estos chocolates que nos acabo de mencionar, ¿en qué precio están? Pero tranquilo, prepárenos. ¿Ya? Bueno, los chocolates que podemos observar acá en este momento, este es un chocolate al 100% de Franchi, viene directamente de Santo Domingo de los Áchilas. Y este es un chocolate al 75% de cacao que viene de Tena, de la Amazonía. Productores de acá de Ecuador. Sí. Voy a probar, pero aprovecho. Ya. Bueno, ¿en cuánto están? Las barritas, por lo general, la mayoría salen $3. Franchi, las barritas grandes salen en 5. Wiñac es otra asociación de la Amazonía que sale en $5 igual. Callari en 4. Bueno, los chocolates en la parte de arriba igual varían dependiendo del gramaje. Hay frutos secos. Hacemos lo que son cereales como la quinoa. ¿Cereales en cuánto está? Las grandes están en $3 y tenemos bolsitas pequeñas de $1 para el alcance del bolsillo de todos, ¿no? Entonces, ¿igual con distribuidores locales? Bueno, nosotros lo que es amaranto, quinoa, nosotros estamos produciendo, igual que las frutas deshidratadas. Sí, vemos aquí ahorita en pantalla justamente. Tenemos lo que son los frutos secos, que ya son productos naturales, nutritivos, que actualmente varios doctores recomiendan que se alimenten bien y todo eso. ¿Por qué es importante esto, consumir estos granos? Hay varios beneficios, ¿no? Por ejemplo, la almendra, la nuez. Estos ayudan más que todo a la memoria, a retener lo que es la memoria, dan energía y todo eso. Entonces, por esa razón, tenemos igual pepas de sambo que nos ayudan bastante a lo que es el fortalecimiento del cabello. Tienen bastante hierro y todo eso. Perfecto. Funditas desde $1 dice que podemos encontrar aquí. $1 podemos encontrar acá. ¿Cuánto tiempo ya llevan con el local, con New Canchi Coffee? Bueno, con New Canchi Coffee ya llevamos 2 años y medio. Sí, aperturamos en julio, hace 2 años y medio atrás, entonces ya venimos acá. Y actualmente hemos abierto nuestra primera sucursal, que está en la ciudad de Cotacachi, en la calle Bolívar, frente al Parque Ornamental. Perfecto, sí, igual es una cafetería súper bonita, tiene 2 espacios y eso.
Ahorita. Bueno, este es igual el cafecito de especialidad con el que trabajamos nosotros, ¿no? Y tenemos... algo por San Valentín nos comentaba que tienen preparado, sí, ¿no es sí. cierto? Para Bueno, hemos hecho producto para San Valentín. Por ejemplo, aquí en la parte de acá podemos observar, son croissants edición San Valentín. Tienen chocolate igual, chocolate natural. Es un chocolate blanco y manteca de cacao y sabe a rosas. Qué rico, por San Valentín ya tienen a dónde traer a su novia, a su novio, o a sus amigos, a sus hombres. Ya, Sí. vemos que hay aquí un diseño súper simpático, cámara, tenemos unos cuyicitos. ¿Qué Sí, son? bueno, también tenemos los cuyes para San Valentín como en parejitas. A ver, aquí le va a sacar un cuyicito, Sí. vale. Uy, ternurita. Y Mire, si de mire. pronto tienen alguna amistad y quieren regalar solo un cuy, pues pueden regalar. Que no sea la novia, dice, para los solteritos, ¿no es cierto? Las Sí, solteras. tenemos, son cuyes igual de chocolate. Entonces, ¿Y en cuánto está una de estas? estos están en 2.50 y estos pequeños en $1. Al del dólar llevemos tres. Llevamos tres. Para Sí, igual. el novio, para el amigo y para el por si acaso. Ya, listo. A Igual ver. tenemos nuestro menú de pronto, sí. Ya, perfecto. Mientras nosotros vamos comentando también los horarios de atención, acá Víctor va a ir preparando también un cafecito, ¿no es cierto? Que nos estaba comentando. Reiterarles que estamos en la cafetería de especialidad New Canchic Coffee, aquí en Otavalo, todos los días, lunes a sábado, de 8:30 a 9:30 de la noche están atendiendo New Canchic Coffee. Y también los domingos, para que no se queden con las ganas, los domingos de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. También reiterar que su nuevo local, su nueva sucursal en Cotacachi está atendiendo de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Actualmente ellos cuentan con el mejor café aquí en café de especialidad, junto a Víctor, quien nos va a atender aquí en Otavalo. No se olvide también, si están por Cotacachi, ir a disfrutar y bailar ¿sí? Y tomar un rico cafecito. Podemos ver también que hay mesitas donde usted puede traer a su compañía y deleitarse de un rico cafecito, un expreso o un americano, un mocachino o demás, ¿no? Variedad según lo que tiene el menú en lo que son bebidas calientes, bebidas frías, chocolate caliente. ¿Qué más vemos por aquí? Bebidas, infusiones, jugos, batidos, hasta hay cerveza también por ahí, ¿no? Y pudimos ver algo muy interesante en esta mañana junto a New Canchic Coffee, es que aquí también están expendiendo lo que es el Saramama, chicha, que es una de las bebidas muy reconocidas en Cotacachi. Pueden observar también en pantalla que tenemos al Saramama de Cotacachi, que está aquí también en New Canchic Coffee, una bebida del pueblo Cotacachi. Así va a ir preparando el cafecito. ¿Cuánto le toma de tiempo preparar? 2 minutos exageradamente, sí. Más que todo por el tema de que es un café de especialidad, hasta la presentación tiene que marcar la diferencia, ¿no? Sí, entonces nosotros somos baristas certificados, tenemos una certificación internacional y hemos aprendido a preparar café. Tenemos también lo que es... A ver, perdón. Aquí. Gracias. ¿Qué más? Tome asiento. Gracias. Bueno, como le comentaba, nosotros tenemos nuestro propio café de especialidad y dentro de este no es solo servir una taza de café, sino que es brindar la experiencia. Entonces primero tiene que tomar el agua, que eso le ayuda a mejorar el paladar, y luego para que pueda sentir el sabor del café. Hasta en estoy técnica. Sí. Qué lindo saber eso. Queremos brindar esa experiencia a nuestros clientes para que puedan conocer productos ecuatorianos a través del café. Como actualmente estamos evolucionando el mundo del café acá en Ecuador, entonces hay bastantes productores que están cultivando café,
Y da pena, doña. cada vez, sí, ¿no? Cada vez van avanzando más y por esa razón nosotros como baristas somos personal capacitado para poder brindar estas tazas de café. Como le puedo decir que nosotros somos los últimos dentro de la cadena, desde los productores, tostadores y los baristas somos los últimos que deben brindar esa experiencia al cliente, ¿no? Para ir cerrando ya esta visita, una invitación para locales, nacionales y demás amigos magis que están llegando acá a Otavalo. Bueno, nos pueden visitar a media cuadra de la Plaza de Ponchos. La cafetería New Canchi Coffee siempre está con las puertas abiertas para poder brindarles esa experiencia a través del mundo del café, porque el mundo del café es bastante amplio y cada día va evolucionando y se va conociendo nuevas cosas. Perfecto, y así nosotros con Rendipa y Caserita nos quedamos con la tacita y avanzamos al siguiente emprendimiento para que usted también no se olvide escribirnos también al 096 75 013 98 y podamos visitar su emprendimiento, negocio y así poder ayudar también en la difusión de sus emprendimientos. Avanzamos al siguiente emprendimiento. Y desde la Modesto, Jaramillo y Colón estamos visitando a Guasipungo, un negocio que es para crear estilos en lo que es indumentaria para mujeres quichuas. Perdón, y ahí estamos en Guasipungo, ahí está creando tu estilo, nos está esperando su propietaria Ñusta Cachimuel. Si usted se va a casar este año, por lo general en febrero se casan la mayoría de los otavalos, entonces si usted se va a casar, cásese con Guasipungo, vista con Guasipungo. Vamos a conocer este lindo emprendimiento de quien es propietaria Ñusta Cachimuel. Hola, ¿cómo está Ñusta? ¿Cómo está? Mucho gusto. Uy, qué linda, bienvenida. Gracias por recibirnos aquí en Guasipungo, un lindo emprendimiento que nos va a contar. Sigan. A ver, aquí como les mencionaba, ¿no? Si ustedes quieren vestir elegantes, bien arregladitas en lo que es vestuario quichua, pues aquí hay que visitar a Guasipungo. Ustedes si vienen de visita a Otavalo, pues tiene que llegar a Guasipungo, venir, preguntar, llevarse una de las diferentes camisas que hay aquí. Nos puede contar, Ñusta, ¿qué es nomás tenemos por aquí? Bueno, muy buenos días con todos. Sean ustedes muy bienvenidos a Guasipungo. Somos una tienda de indumentaria quichua para los pueblos indígenas. Ofrecemos blusas bordadas completamente a mano, blusas bordadas a batido, blusas bordadas en apliques, en listón, entre otras. Los precios que ofrecemos son precios desde $65 en adelante. Así también no solo ofrecemos blusas para las distintas culturas, sino también accesorios y demás. ¿También hacemos indumentaria para otros pueblos? Sí, claro, ofrecemos indumentaria para el pueblo ¿Cómo Puruá. cuáles? A ver, ¿cuáles? Ahora sí ando dentro de la curiosidad. Es que me quiero vestir como Puruá, vamos, o tal vez es que hay gente también, chicas que vienen de otras provincias de acá a Otavalo, justamente por los lindos diseños que hacen aquí en Otavalo. Entonces, esta es una blusa modelo Puruá. La cultura Puruá se distingue por usar blusas con mangas largas. Esta es una blusa bordada completamente en aplique con acabados a mano. El modelo es al cuadrado con piquete en B y la manga es una manga larga en tul. ¿Para qué evento es recomendado utilizar un vestuario así? Normalmente para el diario, ya depende de la elegancia de la clienta. Ya, porque suelen también tener como un definido, ¿no? Si es que me pongo esto es para una boda, si es que me pongo esto es para... Guasipungo tiene blusas para todos los eventos. Así vemos también, vemos que tienen por allá unas camisas, son en cinta, si no me equivoco. Sí, estas blusas de acá son bordadas en listón. Entonces podría indicarles como esta, por ejemplo. Es todo bordado a mano, pero en listón, con acabados en pedrería. Esta es una blusa modelo al cuadrado. Pero nomás, y podemos ver, o sea, todo el acabado. Este es el diseño que tienen bordado y acá los plieguecitos, como le hacen. Esto es como partición con anaco o con pantalón. Con anaco. Por el acabado que veo acá. Para poder recoger un poquito la cintura. Este diseño no lo había visto honestamente. ¿Y diseños así lo crea Ñusta o quién lo hace? No, la diseñadora es mi madre, Aida Isa. El día de hoy no se encuentra aquí, pero ella es la diseñadora. Ella es la que crea y está supervisando cada detalle. Ajá, ella es súper
peculosa en todos los detalles, bordados, acabados y demás. Como hay algo que resaltar bastante de Huasipungo es que son productos realizados totalmente a mano, bordados a mano. Mayormente a mano, solo tenemos esta sección en apliques y esta sección en listón, y todas las demás tiendas son blusas bordadas completamente a mano. Nomás, usted puede llegar, medirse, probarse. $65, ¿no es cierto? Dijo que algunos, de seguro van variando también los precios por la tela o demás. Sí, singularmente las blusas bordadas completamente a mano están a partir de los $120 en adelante, hasta los $220. Cuesta vestirse bien, al menos si somos mujeres quichuas, cuesta. Pero es un gustito que nos tenemos que dar de vez en cuando también. Veíamos que hay anacos por allá también. Sí, claro, por acá tenemos anacos en las calidades más finas. Por ejemplo, en esta calidad, anaco cachemira inglés, tenemos en tono azul rey, negro y azul marino. El último ingreso que tuvimos es este anaco piel de foca de primera italiano, en color negro, azul rey, azul marino, petróleo uva. Sí, se siente la calidad. ¿En cuánto está uno de estos? Los anacos de piel de foca, el último ingreso que tuvimos, salen $120 el metro. $120, vean nomás. Y son colores nuevos, no había visto estos. Por allá sí, vemos todos estos tonos. No únicamente anacos de color, también hay anacos blancos. Las fachelinas, los rebozos que varían de precios también, ¿o en cuánto están? Sí, los rebozos y las fachelinas tenemos precios desde $15 en adelante. Bien. Usted puede llegar y preguntar aquí en Huasipungo. Estamos ubicados en la Modesto Jaramillo y Colón, justo al lado de Otauto. O también la referencia, por lo general, está por ahí, es la Plaza de Ponchos. Bueno, ya, otro que hay que resaltar, otro de los trabajos que Huasipungo realiza y me encanta también, son los vestidos de novia. Ya digan usted. Vamos, sí, cámara. sigan, acá en el segundo piso tenemos vestidos de novia. Vamos a ver los vestidos de novia, si es que se van a casar, todas las chicas que se vayan a casar en este mes de febrero, que vienen de viaje solo para casarse algunas. Entonces vamos en este caso a visitar Huasipungo, preguntar, hacer una reserva para que nos tomen las mediditas, ¿no es cierto? Todos esos vestidos de novia son los que ofrecemos. A ver, ahí está. Pueden observar. Un vestido, ¿desde cuánto puede llegar a costar? Tenemos precios desde $150 en adelante. Si es por piezas, incluye la blusa, la faja, el anaco, el velo de 1 metro y la forrada de alpargates. Y si es por vestido, incluye el vestido, el velo de 1 metro y la forrada de alpargates. Los precios son desde $150 hasta $1,200. Depende de calidad, detalles y demás. Igual los diseños lo hace su mamá. Ajá, mi madre. Nomás ella, cómo se esmera en hacer los encajecitos, podemos ver aquí también, ya viene con la faja incluida. Sí, no, únicamente ventas. Bueno, venta una vez todos en la los vida vestidos son realizados a la medida de la clienta. Por eso únicamente son ventas. Estos velos y colores, y también vemos que hay el espacio para que usted pueda probarse, y también accesorios, ¿no es cierto? Los accesorios que son también súper importantes para estas fechas especiales. Accesorios como hualcas, collares, aretes, tocados para el cabello, pulseras, coronas, ramos de novias, vemos portadores uno en de especial, anillos. ajá. ¿En cuánto están saliendo uno de estos collares? También para que veamos. El juego de collar y arete le sale en $30. $30. Si compran los vestidos de novia aquí, los accesorios son a mitad de precio. Vean nomás. Usted puede llegar a comprar el vestido y a mitad de precio lo que son los collares. También los ramitos, vemos que tienen aquí ramitos para la novia, para la pequeña nena que vaya a ir lanzando las flores, si no me equivoco es de esto, ¿verdad? Sí, estos son portadores de anillos. ¿Cuáles son? Así, tienen la cajita para portar los anillos y así tapamos. ¿Y estos son? ¿Cuánto está saliendo uno de estos? En $15. Qué bonito. Aquí puedes llegar y preguntar por todo lo necesario para cuando se vaya a casar o cuando nos vayamos a casar, ¿no? También. Y los ramos también igual, diferentes colores y demás, incluso para que le puedan heredar a su hija a futuro. Así, una invitación final para toda la gente que nos va a estar mirando durante este video, que visite Huasipungo.
porque es importante también vestir con elegancia a la mujer quichua. Listo, entonces sean todos muy bienvenidos a nuestra tienda física. Estamos ubicados en Otavalo, en las calles Modesto Jaramillo y Colón, junto a la Escuela de Conducción Otauto. Atendemos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estaremos gustosos de atenderles. Como pudieron observar, tenemos distintos productos, calidades, precios y demás. Así que nada, gracias por vernos y un gusto saludarles. Bueno, y así nosotros nos despedimos de este Randipa y caserita, venga, llegue, pregunte, pero sobre todo disfrute lo que usted va a comprar en estos diferentes y diversos negocios que hemos visitado en este día. Y reiteramos la invitación, ¿no?, a que visiten nuestras páginas oficiales en Facebook como APAC TV, en TikTok, en Instagram, en YouTube también. Así que bienvenidos a Randipa y Caserita para que anuncie su negocio o emprendimiento. Y así terminamos este miércoles de Randipa y Caserita. Sigue.